parte de la región de Arauca y del Centro Oriente, saludamos este escenario. Tal como lo manifestamos a los integrantes de la caravana por la vida, por la paz y la permanencia en el territorio, continuamos sufriendo estas consecuencias del proceso genocida que se ejecutan a través de esa estrategia criminal de agresión, por cuanto nuestros territorios siguen siendo objeto de esos intereses económicos y geopolíticos, los cuales no han cambiado, principalmente los que tienen que ver con el saqueo y despojo de los bienes de la naturaleza, la privatización de derechos fundamentales como la salud, la educación y la comunicación, entre otros, el ser proveedores de materia prima y mano de obra barata, el ser fronteras con la hermana República Bolivariana de Venezuela y el tener un histórico tejido social que ha implementado allí su plan de vida. En fin, esos intereses que tienen que ver con los objetivos de acumulación de capital en pocas manos a costa del sufrimiento, de la vulneración y de la destrucción del entorno natural. En ese contexto, como movimiento hemos avanzado en el diseño y ejecución de nuestro plan de vida, de manera organizada y articulada como sectores, con compromiso de los campesinos, de los trabajadores sindicalizados o no, de los jóvenes y estudiantes y de todas las expresiones pertenecientes al sector popular, con la guía, ejemplo y sabiduría de nuestros hermanos mayores, los pueblos indígenas. Durante este proceso de ejecución del plan de vida se han librado muchas batallas. Ha sido un camino plagado de dificultades, consecuencia de ir en dirección distinta a la que el régimen tiene decidido para el país y para esta parte del territorio, en razón a lo cual se ha desatado una estrategia criminal de agresión contra el movimiento y contra nuestra gente. Entonces se nos ha masacrado, asesinado selectivamente, judicializado, amenazado, desplazado, desaparecido, se ha invadido la vida cotidiana y los proyectos, programas, gremios y procesos han sido perseguidos y gravemente victimizados. En este sentido, el departamento de Arauca continuó siendo objeto de esa dicha estrategia, donde se avanzó en la ejecución del plan de exterminio contra nuestro movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente de Colombia, principalmente con la declaratoria como objetivo militar por parte de estas estructuras que utilizan el nombre de las extintas FARC, Frente Décimo, 45 y 28, en lo que hemos denunciado como una reconfiguración del paramilitarismo. Además, se sigue persiguiendo judicialmente a los liderazgos, lo mismo que se sigue estigmatizando, señalando y asesinando. En lo ateniente a esas acciones de estos grupos paramilitares, se ha evidenciado la protección y apoyo por parte del poder instituido, cuestión que es propia de esas características por el origen y creación como parte de la política de este régimen, lo que le ha permitido seguir copando territorios principalmente en las sabanas de Tame y Puerto Rondón, fortaleciendo el corredor entre la zona y parte del Casanare en los municipios como Sácama y Támara, con acciones de tipo comando en otros municipios como en Arauca Capital y Arauquita, causando muertes de líderes, quemas de vehículos, extorsiones, desplazamientos, amenazas y en general terror a las comunidades. En el marco de la apuesta de seguir posicionando la hegemonía dominante, se ha desarrollado toda una arremetida mediática para imponer la narrativa de que lo que sucede en el departamento es una disputa territorial entre grupos al margen de la ley. Y en ese contexto, las apuestas del movimiento social han sido fuertemente satanizadas, pretendiendo vincularnos a uno de esos actores. En esta han confluido algunos medios de comunicación nacionales, regionales y locales, politiqueros de partidos de derecha y sectores de la institucionalidad. A pesar que el gobierno nacional ha pregonado tener una campaña contra la estigmatización, señalamientos y perfilamientos, en la región no ha sido efectiva la aplicación de la misma. El departamento continúa siendo uno de los más militarizados del país, teniendo en cuenta su área y su población. No obstante, frente a estos hechos de violencia y exigencia de protección a las comunidades, la única respuesta ha sido aumento en el pie de fuerza. La criminalidad urbana ligada a actividades de tráfico y contrabando se siguen
viendo principalmente en Arauca capital. Las acciones en el marco del conflicto y la confrontación del ELN con estos actores armados y con la fuerza pública han causado víctimas en la población civil. Toda esta situación ha conllevado a la agudización de la emergencia humanitaria que le ha costado al departamento y sus pobladores durante estos últimos 3 años por lo menos 572 personas asesinadas, de esas 32 líderes sociales, 4 líderes políticos y 6 firmantes del acuerdo de paz. Se han documentado 165 casos de personas retenidas, de ellas 82 casos fueron entregados a comisiones humanitarias y de ellas 28 fueron reportadas como asesinados. Los demás, es decir, 55 casos, a esta época no se tiene conocimiento del paradero de estas personas. De los 32 líderes asesinados, 18 son miembros de nuestro movimiento político de masas del Centro Oriente. Asimismo, se continúan presentando los desplazamientos forzados, los confinamientos y autoconfinamientos. Los menores de edad continúan siendo utilizados y vinculados al conflicto armado, a pesar de existir un fallo de la Corte Constitucional que prohíbe a las autoridades civiles y militares desarrollar acciones cívico-militares donde niños, niñas y adolescentes participen. Estas situaciones de conocimiento público lo hemos expresado a las instituciones del Estado y en los diferentes escenarios con organizaciones internacionales. Por su parte, los acuerdos entre el movimiento social y el Estado siguen siendo incumplidos, por lo que hoy nos encontramos nuevamente en jornada de movilización en el departamento. Como conclusión y exigencia, se evidencia la estigmatización contra el movimiento social como un factor de grave riesgo para la vida, la integridad y la libertad de los líderes. Se exige al gobierno nacional rutas y garantías para terminar con esta práctica. La intervención de las multinacionales, transnacionales y sectores económicos que desarrollan megaproyectos de explotación de bienes de la naturaleza colocan en grave riesgo la vida, permanencia y pervivencia de los pueblos. Es urgente que el gobierno intervenga prontamente para garantizar la permanencia en el territorio, la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Es necesario el reconocimiento, fortalecimiento y garantía de las guardias interétnicas, campesinas y populares como instrumentos para la protección de la vida y de los acumulados sociales, así como garantizar el fortalecimiento de los territorios campesinos agroalimentarios como forma autónoma de ordenamiento territorial campesino. Establecer mecanismos de control para la no vinculación de los menores de edad en el conflicto bélico, principalmente, entre otras, hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional T005 del 2024. Parar con los efectos de la Ley 1908 del 2018, que no contribuye a combatir la criminalidad, pero sí se ha convertido en una herramienta para limitar la libre movilidad física y la libre expresión de los líderes sociales. La impunidad estructural ha sido una constante en los casos denunciados por las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones a las normas y principios del DIH. Por eso se exige investigaciones veraces, serias y oportunas por parte de las autoridades competentes. Se exigen garantías para la vida y la permanencia de las comunidades en el territorio, así como para el desarrollo de la labor social. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y conseguir llevando el legado de dignidad de nuestros compañeros y compañeras asesinadas y de nuestros compañeros y compañeras encarceladas. Muchas gracias.